En el segmento anterior habíamos estado conversando acerca de la iglesia cuando fue fundada en Paraguay y algunos eventos también de algunas dificultades que habían ocurrido en cuanto a doctrina, pero también habíamos terminado el segmento conversando respecto a plantación de iglesias. Y quisiera en esta ocasión entonces que nos narrara ¿qué es lo que ocurrió en esa experiencia preciosa cuando el Señor le dirige a plantar una iglesia? No, gracias. No, no fue el plan mío. Es que tengo un amigo evangelista, Joel Jones, que me escribía desde los Estados Unidos y me preguntaba, ¿cuándo voy a venir a Paraguay a ayudarte a levantar una iglesia? Pues yo estuve trabajando en el Instituto Bíblico con un programa en la radio y otro. Yo, la verdad es que no tenía tiempo. Y él seguía la segunda carta. O sea, usted estaba muy ocupado Muy ocupado. y pensar en plantar una iglesia era una tarea imposible, ¿no? Imposible porque no teníamos obreros, pastor, ¿quién iba a pastorar la iglesia? Así que él seguía insistiendo. Y al final yo le decía, bueno, venga, y ya termine con esto. O sea, él insistió tanto que Sí. por insistencia usted le dice, hombre, véngase. Sí, entonces comencé a buscar un lugar donde vamos a plantar una iglesia y conseguí un mapa de la ciudad, puse en la pared, comencé a orar. Orábamos, Señor, ¿dónde? Y había un sector de la ciudad donde no teníamos iglesia. Esta es la ciudad de Asunción. Gracias. Y había un barrio republicano que no tenía iglesia y yo comencé a fijar en eso y supe que el pastor Tani Stanislao Candia había tenido antes un anexo. ¿Qué barrio era este, perdón? ¿Cuál era el barrio? Barrio republicano. Republicano. Entonces yo hablé y conversaba con el hermano Tani y él dijo, claro, venga, porque ellos habían más o menos cerrado el Campo Blanco por falta de asistencia quizás. Y él y yo comenzamos a visitar el barrio y íbamos con un vehículo buscando un sitio vacío, un terreno para tener una campaña al aire libre. Conseguimos, o sea, localizamos un terreno en la esquina. Comenzamos a conversar quién es el dueño. Una mujer, un señor que vivía por ahí. Una esquina de la ciudad. Del barrio. Y era en aquel entonces calles de tierra. Okay. Así que yo fui a la casa de la señora y comencé a llamar en la puerta y vino la empleada. ¿Quién es usted que quiere? Y yo expliqué, yo soy fulano de tal misionero que queremos arrendar su terreno que está allá en la esquina. Ella volvió y dijo, no, la señora no quiere verle, está bien, ya cerrado. No. Yo no pude dejar que ese fue el final. Volví el segundo día y comencé a llamar en la puerta, el portón, y vino la empleada la segunda vez. La misma respuesta, no quiere hablar con usted. Regresé a la casa pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque para mí ese es el lugar. Volví el tercer día, llamando en el portón como antes. O sea, el tercer día, porque había un sentir fuerte, sí, ¿no? Sentí que este fue el lugar. Llamé en el portón, vino la empleada y la expresión. A ese momento ya lo conocía, ¿no? Sí, este tipo de nuevo. Entonces expliqué, mira, quiero hablar con la señora para explicarle. Y ya por estar tan cansado de mí, la señora dijo, sí, venga. Yo hablé con ella
le explicaba nuestro intento y yo le dije, señora, queremos arrendar su terreno, usted puede ir a su escribano, puede poner cualquier cláusula en el contrato y yo voy a firmar. Y ella dijo, bueno, así que arrendamos el terreno y comenzamos a preparar el terreno para poner bancas rústicas, una plataforma rústico y luces. Y llegó el evangelista, comenzamos y el Señor levantó allí en esa esquina la iglesia, que no es grande, pero pasaba mucha gente en los años. ¿Recuerda el nombre de las calles? ¿Dónde está? Son 32 proyectadas con Japón 32. Okay, muy bien. en la esquina. Ah, Y teníamos cultos afuera por 3 meses. ¿todos los días? Todos los días, cada noche. Cada noche, Cada noche. de Cada noche. lunes a lunes, Sí, sin descanso, sin descanso. 3 meses. Predicábamos afuera y luego cuando llegó el frío, habíamos conseguido una casa al frente o al lado, del otro lado de la calle, que hoy ese terreno pertenece a Piedad y hay una escuela allí. Piedad es el movimiento de la Asamblea de Dios, una agencia Escolares. para ayudar a las escuelas. Sí. Y allí conseguimos por bueno, en total teníamos culto cada noche por 10 meses. En la casa. 3 meses al aire libre y luego 7 meses en la casa, cada noche. Cada noche. Por 10 meses. Sí, sí, no parábamos. Sí. El Señor salvó mucha gente bautizada en el Espíritu Santo y la Iglesia Católica no estaba tan conforme con lo que hacíamos, pero allí estuvimos cuando un día llega al portón de mi casa un hombre de los Estados Unidos, un hombre ordinario que no tenía trajes o ropa de turista, y yo no estuve. Él dejó una nota diciendo, venga a visitarme en tal y tal pensión en el centro. Yo dije, pero ¿quién es este hombre? ¿Y qué quiere? No conocía a nadie que iba a venir. Entonces voy a esa pensión en el centro y en el mesón pregunté por el hombre. El nombre era Esco Crosby. Esco Crosby. De Miami, de Oklahoma. Entonces, ella dijo, no está ahora, él salió para caminar, dijo que iba a hacer una caminata y vuelve. Ya, entonces yo dije, voy a esperar. Tomé un asiento, controlaba a la gente que venía y después de media hora, 45 minutos, yo acerqué al mesón, dijo a la recepcionista, bueno, dígale que me voy, que vuelvo mañana. No, ella dijo, él había pasado, pero yo no le vi, pero pasó. Voy a la puerta y abre la puerta un hombre no muy alto y con una camisa de trabajo y pantalones de trabajo. Y yo le pregunté, ¿usted es Esco Crosby? Sí, pase. Entonces pregunté, ¿usted vino a verme? Sí. Y él comenzó a contarme que él visitaba una iglesia en los Estados Unidos, el estado de Missouri, donde nosotros habíamos pastorado. Y él visitaba porque su hija estaba en la iglesia. Y él pasaba por el bulletin, el informe, el lugar donde ponen los anuncios. Sí, anuncios. Y nosotros habíamos enviado una carta
a la iglesia porque ellos aportaban hacia nuestro ministerio. Y él vio nuestra carta y el nombre y el lugar. Y él me dice, cuando vi su carta, el Señor me dice, vaya a donde ellos y construye y edifique una iglesia. Y yo le miré y comencé a pensar, pero ¿qué pasa aquí? Y cuando yo parece que mi cara mostraba duda, él pone las dos manos en mi cara y dice, hermano, estas dos manos construyen iglesias. Yo soy divorciado, creyente, y voy a México muchas veces para edificar iglesias. Y yo he venido aquí a Paraguay a edificar una iglesia, y si usted no tiene iglesia, voy en el avión a Buenos Aires y ahí vamos a ver si ellos tienen. Yo dije, no, hermano, tenemos. Necesidad de construir. Tenemos una iglesia que usted puede colaborar. Porque habíamos en aquel entonces conseguido el terreno donde tuvimos la campaña afuera. O sea, el primer terreno donde la señora que no quería al principio, ese ustedes lo habían comprado. Habíamos comprado. El Señor había puesto fondos, era otro milagro. Y él dijo, bueno, entonces él se quedó en el Instituto Bíblico. Él preparó su propia comida y quedó por un año y trabajaba edificando los cimientos y fundación de la iglesia, y comenzó a poner ladrillo sobre ladrillo. Tenía ayudantes, y el hombre que se quedó un año y nos pagando todo, o sea, pagando su propia estadía. Y nosotros habíamos puesto materiales, y me acuerdo que él me venía diciendo, necesito más materiales, más materiales. Tremendo. Una pregunta que he estado pensando mientras ocurría esto, ¿cómo es que él llegó al lugar? ¿Cómo es que se encontraron? Si él no vio el anuncio en la iglesia en Missouri, y sintió el Señor que tenía que ir, ¿y cómo es que llega y se a encuentra? Mi casa? Porque no había dirección, domicilio en esa carta. Era postal nomás. Era una postal. Entonces, o sea, era en correo, Sí. un buzón de correo que aparecía en la carta. Entonces, él llega al aeropuerto, él me dice al taxista, bueno, lléveme a una pensión no muy elaborada, no muy cara. Entonces, él comienza a caminar alrededor de la pensión. O sea, él no tenía idea cuando llega a Asunción exactamente dónde usted vivía. No tenía la menor idea. Qué tremendo. Y él comienza a caminar, y cuando camina está orando, Señor, ayúdame. Y cuando él, caminando lentamente, ve un hombre en el patio de una casa trabajando afuera, y ellos, cuando uno ve al otro, el hombre en el patio le saluda y ve que es extranjero y le pregunta, ¿puedo ayudarle en algo? Y este hombre es Crosby, dice sí, y él tenía mi nombre, nada más, en un papelito. Él dice, sí, estoy buscando este hombre que vivía aquí en Asunción. Bueno, Asunción en aquel entonces tenía 500,000 de habitantes. Esto sería para 1971. Y él dice, él sí le conozco porque trabajamos
con él. Era un hermano, el nombre, apellido no me acuerdo ahora, pero se llama hermano Rubio. Era técnico. El hermano Rubio nos ayudaba en la cuestión de altoparlantes, sonido, cosas eléctricas. Llevábamos a Rubio y Rubio venía con nosotros a veces a ayudar en campañas o en iglesias. Entonces, él dice, sí, yo le conozco, vive en tal y tal lugar, puede tomar tal número de micro o de bus y ahí puede llegar. Era totalmente un milagro. Un milagro. Y hoy hay una iglesia en esa esquina, no es grande, pero esa iglesia es un faro en el medio de tinieblas, que para aquel entonces significaba mucho. Habían sanidades, habían bautismos, personas entregadas al Señor. Qué hermoso. De veras, es impresionante cómo el Señor, de alguna forma, hace milagros, aunque uno no haya planificado exactamente. Lo ideal, uno dice, es bueno planificar todo, tener todas las direcciones en orden, saber dónde uno va a llegar y aquí y allá. Efectivamente, sí. Pero en esas debilidades o desventajas que uno tiene, en su misericordia el Señor nos ayuda para hacer, para cumplir un propósito, ¿verdad? Y de veras me impresiona el testimonio del hermano Crosby, en el sentido de que él obedece lo que el Señor le está impresionando en su corazón, Efectivamente. va sin conocer a nadie y el Señor lo dirige. Sube en un avión y va a Asunción sin tener la confianza o de la idea de que iba a encontrar tal persona. Pero en el fondo él tenía una fe, porque era un hombre de fe, tomaba paso ciegamente. Voy a seguir, voy a probar, voy a continuar con la inspiración que el Señor le dio. Qué hermoso, ¿verdad? Si en algún momento... Sí, y la otra cosa es que había persecución, resistencia de los vecinos cercanos. El hombre que vivía al lado tenía una cantina no fijo, pero en la noche se prendían luces y en el patio ponían mesas y sillas y era un bar al aire libre. Y la única cosa que separaba el patio de él y en nuestro terreno era una cerca de 3 tiras de alambre a púa. Nada más. No era una pared fijo. Sí. Así que uno se podría hasta tocar quizás la otra parte. Yeah. Entonces predicábamos cada noche y ahí hablado. Y estaban los hombres ruidosos tomando y a veces brotaba pelea entre los borrachos. Y eso seguía hasta que el hombre se dio por pensado, o sea, él terminó de su bar después de unos meses. Y yo volví a Paraguay en los años, después unos años, y predicaba en la iglesia construida, linda, y el pastor me dijo después del culto, hay un hombre aquí que quiero que conozca. Y me presentó a este hombre, digo, este es el vecino que vivía al lado. Y fue el mismo hombre que había resistido tanto al mensaje y ahora era miembro de la iglesia. Este era el dueño del bar. Sí.
Fue el Qué hermoso lo que se dueño, hace. el dueño del mar. Ese es el poder del Evangelio. Amén. Qué Amén. hermoso. Si hermano Rubio por casualidad tiene oportunidad de ver este video, sería fantástico que se pudiera comunicar con alguno de Sí. nosotros, ¿no? Sería interesante y precioso saludarle de veras personalmente. Pues antes de concluir, bueno, nos hemos estado gozando con esos testimonios. Antes de concluir, una pregunta que nos ayude a responder respecto a qué ocurrió o cómo resolvieron la situación de esa confusión doctrinal que tuvieron en los años de los 70 respecto al movimiento de pastoreo extremo. ¿Cómo se resolvió? Porque esa fue una causa de división fuerte en la iglesia, ¿no? Sí, mucha oración y paciencia Eso es claro. de parte de los pastores paraguayos, los misioneros, nosotros. Y lo que pasó era que el hermano Melvin Hodges pasó por los Melvin países Hodges era el director para regional, toda América Latina. era director regional de los misioneros en la región de América Latina y el Caribe. Y él estaba por jubilarse y él quiso hacer una última pasada y visita a los países. Y él iba a venir, entonces yo quise tener una reunión con los pastores para permitirle, ¿verdad?, a despedirse. Y pudimos realizar con el superintendente, hermano Bogarín, ese encuentro. Y hermano Hodges comienza a dar sus discursos, sus conferencias, y dio el tema que se dirigía hacia la solución al problema que tuvimos. Entonces, él continuaba a presentando, ¿verdad?, de la palabra de Dios, un principio bíblico que daba énfasis en confiar en el Señor y no confiar en métodos o en tradición. Y por 2 días tuvimos una conferencia con un grupo de pastores que era pequeño, unos 20, 25 pastores con el hermano Bogarín. Y yo creo que el Señor usó ese evento para comenzar a cambiar la situación. Y logramos poco a poco a ver un cambio. Y el Señor resolvió con tiempo el problema. Habían pastores que habían salido de las asambleas de Dios. Ellos se quedaron allá, tenían sus iglesias, pero a lo largo el Señor dio paz y había comunicación y confraternidad entre todos. Qué hermoso, verás, esto es algo tan importante y me encantó lo que mencionó. El primer punto para la solución de este problema doctrinal que amenazaba con dividir a la iglesia totalmente era la oración, en primer lugar, ¿no? Y luego la palabra de Dios, la enseñanza. Qué hermoso, verás, que podemos conversar después de tantos años sobre estos temas, pero que son asuntos que se van repitiendo en la iglesia en todo el mundo. Pero la solución es la misma. Amén. Y si hay tiempo, puedo contar que en la iglesia, en el barrio republicano, después de la plantación de esa iglesia, como unos 6 años después, un hermano Christopher Grace, australiano, que había pasado por Paraguay, él llegó
en el año 73, 4, el Señor le había, él se había encontrado el misionero Lloyd Marsh en Bolivia. Y Chris había aceptado al Señor, pero no fue bautizado todavía. Chris era el australiano. ¿verdad? Sí, Chris. El hermano Lloyd Marsh le bautizó en el lago Titicaca, porque Chris salió de Australia con otro hippie para ver el mundo. Y cuando llegó a Perú, se había terminado su fondo. Y él comenzó a conseguir trabajo en una compañía de mina, porque Christopher era contador. Y trabajaba allí y un misionero bautista había llevado a la salvación. Esto es en Perú. En Perú. Christopher está siendo discipulado, evangelizado y discipulado por un bautista, por un hermano bautista. Luego siguió su viaje y llegó a Paraguay. Se quedó en Paraguay para ayudarnos en el trabajo de contabilidad, con los libros del cuerpo misionero. Y se quedó y decidió asistir al Instituto Bíblico. Y de ahí, él pastoreaba esa misma iglesia republicana. Qué hermoso. Y hermano Christopher decidió tener una pequeña campaña al aire libre en un estadio de fútbol que estaba cerca. Un sitio pequeño, pero tenía lugares para sentarse. Y tenía por una semana. Y la última noche, él dio la invitación y él dijo, quiero que todos los que quieren crear y confiar y seguir a Cristo, quiero se pongan de pie. Bueno, había un sacerdote de la iglesia católica que estaba a unas 3 cuadras de la iglesia. Este sacerdote me contó años después que al terminar de la misa, un miembro de su iglesia, uno de los diáconos, estaba ansioso para ir a esa campaña y pidió permiso del sacerdote. Estos sacerdotes en aquella iglesia católica eran estadounidenses de Milwaukee, Wisconsin, que se llamaban los Padres de Milwaukee. Entonces, él era muy ecuménico. Entonces, él decía al miembro, sí, quiere ir, vaya. Y el miembro le dice, ¿usted puede ir conmigo? El sacerdote que sí, dijo sí. Entonces, cuando Cristo dio la invitación para ponerse de pie, el sacerdote, pensando, todo el mundo me conoce aquí, debo ponerme de pie porque yo también confío en Cristo. Y se puso de pie. Y claro, habían obreros que iban tomando nombre y dirección de los que se habían respondido. Claro. Y la semana siguiente está Chris en el portón de la iglesia católica, mirando al papel y mirando a la iglesia, pensando que se había equivocado. Y él toca el timbre y sale Don Levalle, el sacerdote. Hola, ¿cómo está? Y comenzaron a conversar. ¿Usted respondió con este papelito en el estadio la semana pasada? Sí, pase y venga. Y Chris llegó a este sacerdote a una experiencia más profunda en el Señor. Y Chris iba a la iglesia católica por las tardes de los domingos, discipulando al sacerdote. Y otros domingos el sacerdote, el barrio, se veía al sacerdote caminando desde la iglesia católica a la iglesia en barrio republicano,
para estar en la clase con Cristo, Wow. discipulando. Qué hermoso. Ahora, lo que pasó es que Don de Valle sintió que él debía salir del sacerdocio y pidió permiso para salir y se había dado a él el permiso bajarse del sacerdocio. Don comenzó a asistir a otra iglesia, una iglesia menonita. Ahí se casó con una paraguaya de esa iglesia. Y ellos estuvieron en Paraguay unos años y luego salieron y llegaron a los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota. Y yo estuve con mi familia en Minneapolis 3 años enseñando en el North Central Bible College. Y fue mi privilegio conocer personalmente a este sacerdote. Y él me cuenta historia personalmente. Y él y su familia llegaron a nuestra casa. Y en otra oportunidad nosotros fuimos a la casa de él. Y luego llegó a ser diácono en la iglesia de las Asambleas de Dios, en lo que se llama Summit Avenue Iglesia. En Wisconsin. En Minnesota. Minnesota. Así que es maravilloso lo que el Señor hace. Ahora, no sé cómo, no sé qué es el propósito que el Señor tenía en todo eso, pero quedó grabado. Y hoy, hermano Christopher Grace, él volvió a Australia, se casó con una hija misionera de Frigoli. Bruno Frigoli, un misionero en la hija de Bruno Frigoli. Ahora el nombre no me viene pero volvieron a Australia, recibieron su asignación misionera y volvieron a Bolivia y luego fueron a Chile como misioneros y ahora están en Australia como el director regional de misiones para Australia, Asambleas de Dios, en América. Así que el hilo de Dios como guía a las vidas, a las personas en la viña. Y cada uno tiene su parte, cada uno tiene su grano. Y ustedes, hermanos, cada uno de ustedes tiene un grano que va a aportar, porque detrás de eso es el Espíritu Santo que guía, que dirige sus pasos y confía en Él, confía que Él es soberano, que Él le va a guiar a ustedes y a la iglesia. Qué hermoso. Muchas gracias, estimado hermano Everett. Ha sido un gozo enorme de veras y ver estas historias que es el Señor es el Señor de la historia. Amén. Amén. El Señor es el Señor de la iglesia. Él es el que puede hacer los milagros. Y en estos años que estamos conversando sobre M33 y la iglesia en estos 2000 años, tenemos la seguridad de que el Señor está levantando un pueblo poderoso. Amén. Porque Él, como dice en Juan 3:16, amó al mundo de tal forma que ha dado al Señor Jesucristo, a su único Hijo, para que cualquier persona, hombre o mujer, sea salvo una vez estas personas se arrepienten de su pecado y reciben a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Amén. Un gozo enorme, estimados hermanos, y vamos a orar para despedirnos en esta ocasión. Por favor, diríjanos Amén. en una oración. Oh Señor de la viña, te damos gracias hoy porque podemos confiar en lo que tú mandas, lo que tú ordenas, Señor. Gracias por el privilegio de estar presente aquí en el mundo, en esta época, en este tiempo, Señor, de tu
movimiento pentecostal, por el privilegio de ser parte. Y gracias, Señor, por los obreros tuyos que tienes en todos sus países, en todo el mundo, especialmente en América Latina. Oh Señor, sabemos que tú amas a cada país y a cada obrero, y pido tus bendiciones sobre cada persona que oye, que está presente en este video. Oh Señor, manda el Espíritu Santo sobre ellos. Guíales, Señor, y darles fruto para tu viña, para tu obra. Levanta, Señor, la iglesia en América Latina, en cada país. Envíe obreros, Señor, para que tú, Señor, es la gloria y la honra. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias, consiervo. Y estimados hermanos y amigos, nuevamente un gozo enorme que estuvieran con nosotros, y siempre les esperamos en un próximo segmento de MM33. Muchas bendiciones. Hasta luego.